gracias y muchísimas gracias por la invitación. O sea, se van a dar cuenta rápidamente que las políticas de lectura no son lo mío, y ahí lo que espero es el aporte de ustedes en este caso particular, pero sí las políticas públicas, y especialmente una cuestión específica que es, por ponerlo de alguna manera, la política de las políticas públicas. ¿De acuerdo? Que creo que es un punto importante e interesante para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el debate esta mañana pasó fundamentalmente por el diseño y algunos aspectos formales, indudablemente extraordinariamente relevantes, asociados a lo que son las políticas de lectura, en este caso particular, pero también hay que pensar en los procesos políticos asociados en ese sentido. Yo esta mañana, mientras escuchaba algunas de las presentaciones, lo que planteaba, bueno, lo que se veía era extraordinario y sin duda lo es, pero seguramente cuando uno le pregunta en privado a las personas que están trabajando en el desarrollo de la política pública en ese campo particular, no todo es tan lindo como se veía en la presentación, y está repleto de frustraciones y un montón de cosas que son relevantes para tener en cuenta. Y ese es un poco el ejercicio para tratar de hacer en el transcurso de la tarde. ¿De acuerdo? Un poco la dinámica del taller, qué es lo que espero en este caso particular, que ustedes participen lo máximo que se pueda, que pregunten, que cuestionen, que aporten sobre el conocimiento de la materia en este caso particular, porque creo que eso es lo relevante, y que podamos tener una discusión al respecto. Obviamente lo que vamos a hacer es una aproximación superficial en este caso particular. Yo veo un curso de esto en maestría que dura 36 horas, lo discuto con líderes sociales en una versión de 16, bueno, hoy lo vamos a terminar haciendo en 2, así que es una versión hipercomprimida de todo el contenido, pero por lo menos para despertar algunas cuestiones, para ir pensando en este sentido. Y quería empezar, bueno, yo para los talleres no uso diapositivas porque siento que las diapositivas son opresoras, todos terminamos leyendo, mirando lo que hay ahí y que no termina viendo lo demás. Así que voy a dar 3 diapositivas nada más. Y la primera tiene que ver con las 2 actividades que disfruto hacer más con mi hijo, en este caso específico. ¿Cuáles son? Leer y luchar hasta que alguno de los dos suplique por clemencia y se rinda, y es el momento en que se acaba la lucha en este caso. Y preguntándole sinceramente a ustedes, ¿cuál de estas 2 actividades creen que es más fácil que financie el Estado? ¿La lectura o la lucha? Mi respuesta es la lucha. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea en este caso particular? Pensar cómo podemos hacer... Salió buena la foto. Pensar cómo podemos hacer para pensar, insisto, como les decía, en las políticas de lectura, no desde un punto de vista de un diseño técnico, porque ahí evidentemente ustedes son súper competentes y yo no sé nada sobre esa cuestión en particular, pero cómo pensar en la promoción de políticas de este tipo, partiendo además de una premisa que me parece que es importantísima para tener en cuenta en este sentido, es que difícilmente las políticas de lectura vayan a ser una demanda social. ¿De acuerdo? Difícilmente nos vamos a encontrar que la sociedad demande políticas de lectura. ¿Eso quiere decir que las políticas de lectura son irrelevantes? No, por supuesto que no. ¿De acuerdo? Pero no es lo que automáticamente una sociedad va a demandar. ¿De acuerdo? Si nosotros pensamos en una agenda de políticas públicas, si queremos incorporar cuestiones como pueden ser las políticas asociadas a la lectura, en este caso específico, seguramente vamos a tener que pensar cómo las articulamos a otro tipo de preocupaciones desde el punto de vista social. Porque si no, es muy poco probable que puedan entrar de forma directa en la agenda, en este caso específico. Y justamente, y ahí viene la diapositiva que va en serio, justamente la idea es cómo pensar en esta idea de advocacy, que es la que aparece en el programa, pero particularmente la de advocacy coalitions, en este caso específico. Cómo se pueden armar coaliciones con otros actores, en este caso específico, para poder pensar en la promoción de un tipo de política pública, en este caso asociada a la lectura en particular. Y creo que voy a tomar para el inicio, porque después creo que vamos a recuperar muchos de los elementos que se discutieron esta mañana. Creo que hay 2 cosas que son interesantes para tener en cuenta. Uno es, voy a tomar muy rápidamente el
fragmento del discurso de García Lorca, en este caso específico, que me pareció interesantísimo y me parecía extraordinario. Ahora, simultáneamente, una cuestión es, a pesar de mi acento, yo hace 15 años que vivo en Colombia y lo que más conozco de políticas y de políticas públicas es de Colombia, así que voy a hacer muchas referencias a ese caso. Lo que espero también es que los demás, la gente del resto de los países aporte en este sentido. Pero cuando escuchaba el fragmento ese de García Lorca, se me vino a la mente algo que es dramático, pero que también de alguna manera sirve para sintetizar lo opuesto en este caso particular, sin negar la relevancia en este caso. Recordaba una presentación que hacían unos colegas de la universidad hace un tiempo, específicamente médicos en este caso particular, que mostraban cómo hacían una estimación, no se podía saber a ciencia cierta, pero una estimación fiable en este caso particular, como en un municipio del Pacífico nariñense, Nariño es un departamento del sur de Colombia, estimaban que el 80% de la población es portadora del virus de HIV. ¿De acuerdo? 80% de la población adulta. ¿De acuerdo? Entonces uno se pone a ver esas cosas y uno decía, bueno, está bien, lo que decía García Lorca es cierto, pero en ese municipio no va a ser la preocupación. ¿De acuerdo? ¿Eso quiere decir que hay que abandonar cualquier intención de hacer una política de este tipo? No, por supuesto que no. ¿De acuerdo? Pero hay que pensar cómo hacer para poder integrarla de alguna manera en un escenario en que no es la mayor preocupación social, en este caso específico. ¿De acuerdo? O por ejemplo, el otro caso que pensaba era el de Chile, cuando me corregís si era Chile quiere leer, después Chile no quiere leer, pero en realidad también la pregunta es ¿para qué quiere Chile leer? ¿De acuerdo? Porque en buena medida la posibilidad de que una política de este tipo pueda o no ser exitosa, y eso es un punto importante para tener en cuenta, tiene que ver con la capacidad que yo tengo para responder esa pregunta específica. ¿De acuerdo? Y ese es uno de los primeros puntos importantes para tener en cuenta. Bueno, partíamos de la premisa, no es una demanda social explícita. Bueno, ¿por qué? ¿Para qué es importante esto en este caso particular? Cuando yo respondo para qué es importante, ¿qué es lo que puedo hacer? Asociarla a cuáles son las demandas sociales en este caso particular y a partir de eso poder incluirla en la agenda y desarrollarla consistentemente como política pública. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me surgía rápidamente cuando pensaba en temas asociados a este tema particular, y ustedes lo contaron en el caso, fugazmente en el caso de Ecuador, en este caso específico. Uno de los ejes que tenía que ver con el desarrollo de las políticas de lectura tenía que ver con el tema de la violencia. ¿De acuerdo? Bueno, la violencia sí es una preocupación extraordinariamente fuerte y se constituye en una demanda social específica. Se puede pensar una política pública de lectura, en este caso específico, que pueda contribuir a disminuir los niveles de violencia. Y que probablemente ese no va a ser el objetivo último de la política, en este caso particular. Pero hoy vamos a hablar recurrentemente de algo que es importante para tener en cuenta, puede constituir en muchas oportunidades una victoria temprana que produzca legitimidad desde el punto de vista de la política, que me permita mantenerlo a largo plazo y en ese sentido pensar en muchos de los elementos en los que probablemente a ustedes se les venga más rápidamente a la cabeza justamente la importancia de la política de lectura. Bueno, yo me estaba muriendo el frío, cuando uno empieza a hablar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, primera cuestión importante para ya meternos en materia. Bueno, cuando estamos hablando de política pública, estamos hablando de una primera cuestión importante que es para tener en cuenta, que es la política. ¿De acuerdo? La política pública es política, y ese es el primer punto importante para señalar. Ahora, en una sola palabra, ¿qué se les viene a la mente si yo les digo política? Sociedad. Sociedad, bien. ¿Qué más? Poder. Poder, ¿qué más? Burocracia. Bien, ¿qué más? Partidos. Partidos. Decisiones. Decisiones. Derechos. Derechos. Intereses. Intereses.
¿Saben? No les creo si nadie pensó corrupción todavía. A ver, todas esas son dimensiones de la política, ¿de acuerdo? Podríamos seguir semanas diciendo términos que vamos a asociar directamente a la política. Y van a ver que a medida que vayamos discutiendo, buena parte de estos elementos van a aparecer recurrentemente, o aparecerán y irán desapareciendo en cada caso particular. Por ejemplo, mencionaban sociedad. No podemos pensar la política sin sociedad, ¿de acuerdo? Es una relación social y eso es relevante para tenerlo en cuenta. Bueno, todas van a aparecer de una u otra manera, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros reducimos la idea de política a su expresión más mínima, más elemental, ¿de qué estamos hablando? De poder. ¿De acuerdo? La política son esencialmente relaciones de poder. ¿De acuerdo? Pero poder es una de esas cosas que todos más o menos sabemos qué, pero que es difícil de definir. ¿Cómo entenderían ustedes una relación de poder? ¿Qué interpretan como una relación de poder? ¿Qué es el poder? Pensemos en tiene que ver con el que toma las decisiones. Tiene que ver con el que toma las decisiones. ¿Por qué? Porque el que toma las decisiones evidentemente tiene más recursos de poder que otros actores desde el punto de vista social. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, cuando hablamos de poder, esencialmente, ¿a qué estamos haciendo referencia? A la capacidad de materializar preferencias. ¿De acuerdo? Preferencias propias, preferencias de aquellos a los que represento eventualmente, en el sentido más convencional de la política. Ahora, pensándolo en términos esquemáticos, en términos abstractos, podríamos ponerlo de la siguiente manera. ¿Qué implica una relación de poder? En primer lugar, implica la existencia de por lo menos dos actores. ¿De acuerdo? El poder se ejerce sobre alguien, el poder se ejerce sobre algo. Si no hay relaciones sociales, no podemos hablar de poder en este caso particular. Y si nosotros lo ponemos en este sentido de forma muy abstracta, para después verlo un poco más precisamente, en ese sentido, entre dos actores, A y B, ¿qué implicaría una relación de poder? Una relación de poder implicaría, en este caso específico, que A logre que B haga lo que A quiere y que de otro modo no haría. ¿De acuerdo? A logra que B se comporte como A quiere, de una forma que, si no, no lo haría espontáneamente, por ponerlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de una relación de poder, estamos hablando esencialmente de eso. Ahora, fíjense un punto. Eso no es una particularidad de la política. La vida social está plagada de relaciones de poder, que además son relaciones de tipo asimétrico. Normalmente hay uno de los actores que tiene más recursos de poder que el otro o que los otros, en este caso específico. ¿De acuerdo? Pero toda relación social tiene de alguna u otra forma algún tipo de relación de poder. Y ese es un primer elemento importante para tener en cuenta. ¿Qué es lo que diferencia, en este caso específico, a la política de los otros ámbitos en términos de relación de poder? Que esencialmente se produce en el ámbito público. ¿De acuerdo? Y ese es un punto importante para tener en cuenta. O sea, mi hijo, el de la foto, yo lo mando a dormir a las 8. ¿Por qué? Porque tengo más recursos de poder que él. No sé, cuando él tenga 40, y no lo voy a poder mandar a dormir a las 8. ¿De acuerdo? ¿Optimista es que 40? ¿Cómo? Que es muy optimista, esperando que a los 40. Está bien, simplemente por poner una edad, sí. En 5 años ya no lo voy a poder hacer más, pero bueno, ese es otro asunto. ¿De acuerdo? Ahora, esa relación de poder puede estar basada en ¿qué? ¿Qué es lo que puede producir la simetría en este caso específico? Por ejemplo, el elemento más básico que nos vamos a encontrar es el uso de la fuerza. ¿De acuerdo? Obligar al otro a comportarse de una manera específica. ¿Por qué? Porque son más fuertes, en ese caso particular. Pero en política no nos vamos a encontrar que el uso de la fuerza es necesariamente tan recurrente. No vamos a encontrar que aparece y que la capacidad, por ejemplo, represiva del Estado se va a ver con mucha frecuencia. Pero hay un punto que es importante para tener en cuenta. ¿Qué es lo que produce la utilización recurrente del uso de la fuerza, en este caso particular? Deslegitima. Yo obligo a una persona a través de la amenaza que se comporte de una manera. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, la quinta se cansó.
¿De acuerdo? Y nos vamos a encontrar un elemento acá que es importantísimo para tener en cuenta, que va a hacer que este tipo de relación se sofistique de una manera impresionante. ¿Cuál va a ser ese elemento? La legitimidad, que va a ser un elemento mediador que va a aparecer entre estos dos. La legitimidad, ¿qué es lo que va a transformar? A la relación de poder en un subtipo mucho más sofisticado de relación, que es la relación de dominación. ¿De acuerdo? Las relaciones de dominación son relaciones de poder, pero son un subtipo específico. ¿Por qué? Porque no se basan en el uso de la fuerza, sino se basan fundamentalmente ¿en qué? En la legitimidad que se produce en términos de esa relación asimétrica. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la relación de poder y la relación de dominación? Nosotros en la relación de poder dijimos, A logra que B haga lo que A quiere y que de otro modo B no haría. La relación de dominación que implica A logra que B haga lo que A quiere y que de otro modo no haría, hasta ahí exactamente lo mismo, pero que además B piense que está bien comportarse de esa manera. No lo están forzando a comportarse de ese modo, lo están convenciendo de comportarse de esa forma particular. ¿De acuerdo? Y la producción de legitimidad va a ser esencial para cualquier tipo de política pública. ¿De acuerdo? No podemos prácticamente pensar en el diseño, en el desarrollo de una política pública bajo prácticamente ninguna circunstancia si no pensamos en términos de legitimidad, de producción de legitimidad, en este caso específico. ¿Qué puede legitimar? Hay muchísimas cosas que pueden legitimar. No sé, yo cito al célebre sociólogo, economista alemán Max Weber del principio del siglo pasado, que decía las tres formas básicas de producción de legitimidad, ¿cuáles son? La ley, la tradición y el carisma. ¿De acuerdo? Y la ley produce legitimidad. Aquellos comportamientos que se ajustan a la ley tienden a producir más legitimidad que aquellos que no se ajustan. Pero la tradición también produce legitimidad. ¿Y qué es la tradición? Un comportamiento que se va a repetir a lo largo del tiempo y que se va a terminar transformando en una suerte de reglas de juego informal, por ponerlo de alguna manera, aunque no esté escrita en ningún lugar. Les cuento un ejercicio muy interesante que hicimos alguna vez en la universidad. Íbamos a los últimos años de bachillerato de distintos colegios y le pedíamos que se separaran en el salón entre chicos y chicas. Y le preguntábamos a cada uno de los grupos cuáles eran sus técnicas de seducción y cuáles eran las técnicas de seducción que la contraparte tenía que tener si quería tener éxito. ¿Qué nos contestaron? Exactamente lo mismo todos. ¿De acuerdo? ¿Qué quería decir? Que las formas de seducción entre los adolescentes estaban, seguramente siguen estándolo, institucionalizadas. Aquel que quería tener éxito en su empresa tenía que comportarse de un modo particular. ¿De acuerdo? Y eso nos vamos a encontrar que también es un elemento extraordinariamente potente a la hora de producción de legitimidad. No sé, las religiones esencialmente legitiman a través de ese tipo de estrategias. Y finalmente, el carisma, entendido como algo muy distinto a la ley y a la tradición. ¿Qué es el carisma? En definitiva, son atributos extraordinarios de la personalidad de un individuo que le permiten convencer a los demás de las cosas. ¿De acuerdo? Partiendo de la premisa que el carisma no es un atributo ni de izquierda, ni de derecha, de centro, sino del individuo que lo tiene. ¿De acuerdo? Y se nace o no con él. No se inventa. ¿De acuerdo? Que también es otro punto importante. ¿Cómo? ¿Y la propaganda? Contribuye. Y de hecho yo puedo ser un pésimo orador y estudiar para poder mejorar y tomar talleres y cursos y todo ese tipo de cuestiones. Pero el carisma lo tenés o no lo tenés. ¿De acuerdo? Y eso va a ser fundamental a la hora de producir legitimidad. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, pero ¿para qué diablos les estoy planteando todo esto en este caso específico? Bueno, va a estar directamente asociado esta idea de producción de legitimidad a la importancia a la hora de poder establecer temas de agenda en materia de política pública. Sí. Cuando te dicen, por ejemplo, que esta persona en el tiempo va tomando carisma porque te hablo de un político. Sí. Le van entrenando, le van dando toda una serie de herramientas para llegar a la gente. ¿No puedes también entonces el carisma en un momento determinado constituirse también a través de algún ejercicio? Posiblemente lo que pueda es, entre comillas, florecer. El individuo ya lo tenía, pero no necesariamente lo exteriorizaba tan fácilmente.
y a través del entrenamiento sí logra exteriorizarlo, porque además también la forma de transmitirlo cambian de acuerdo a los momentos históricos, los medios y toda una serie de cuestiones importantes para tener en cuenta, que en política son claramente visibles. No era lo mismo una plaza pública en los años 30 que la televisión en los 90 o las redes sociales hoy. ¿De acuerdo? Y ese es un punto importantísimo para plantear. Ahora, ¿dónde va a entrar esta idea de la legitimidad? Ahora vamos a cerrar un paréntesis y la vamos a abandonar un momento para retomarla un poco más adelante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque va a ser fundamental desde el punto de vista de producción de decisiones políticas, en este caso específico. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros queremos pensar en la producción de decisiones políticas, bueno, ¿cómo es que eso se logra en este caso específico? Yo lo que voy a plantear en este caso particular es un modelo muy rudimentario, naturalmente, o sea, que tiene que ver con el poco tiempo que tenemos para discutirlo, pero que es muy útil como para empezar a pensarlo, ¿de acuerdo? Y a partir de eso, empezar a pensar estrategias para el desarrollo de políticas, en este caso, de lectura, ¿de acuerdo? Normalmente este tipo de cosas lo trabajo, por ejemplo, con minorías étnicas que también sufren de problemas a la hora de poder introducir sus temas dentro de la agenda. Y vamos a partir de una premisa. Fíjense que en principio no vamos a hablar ni de Estado ni de gobierno, vamos a hablar de algo mucho más genérico y abstracto, que es un sistema político. ¿De acuerdo? Y vamos a plantear a un sistema político como un subsistema de un sistema más amplio, que es el sistema social. ¿De acuerdo? El ambiente social, la sociedad en su conjunto. ¿De acuerdo? Y vamos a plantearlo del siguiente modo. Supongamos que el sistema político es una caja opaca, en principio no sabemos qué pasa adentro, vamos a tratar de escarbar un poco qué es lo que sucede ahí, en este caso particular. Y está inserto dentro de un ambiente social particular. ¿De acuerdo? Incluso no solamente dentro de un ambiente social, sino también dentro de un ambiente extrasocial. ¿De acuerdo? El ambiente físico, el ambiente biológico va a influir notablemente sobre el funcionamiento de los sistemas políticos. Y esto es un punto que es importante para tener en cuenta y ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Y cómo se va a relacionar este sistema político con el ambiente? A través de dos tipos de variables de enlace, que las vamos a interpretar muy sintéticamente como insumos o inputs y productos, en este caso particular. ¿De acuerdo? ¿Qué serían básicamente los productos? Decisiones políticas. ¿De acuerdo? Si nosotros lo pensamos bajo una lógica estrictamente secuencial, ¿dónde creen ustedes que empezaría una política pública? Como insumo para Bien, un insumo. Y vamos a pensar el insumo, en este caso específico, como una demanda social que va a llegar a los tomadores de decisión, en este caso particular. Y esto es relevante para tener en cuenta un primer punto que no podemos obviar, que no solamente los tomadores de decisión van a incidir sobre la política pública, también la sociedad va a incidir sobre la política pública en este caso particular. ¿De acuerdo? Y ese es un primer punto. Después vamos a cuestionar el hecho de que toda política pública va a responder a una demanda social específica, porque además si sucediera eso, y bueno, nos encontramos con el escenario que planteábamos al principio. ¿Con qué frecuencia nos encontramos demandas sociales de políticas públicas de lectura? Muy poco. ¿De acuerdo? Entonces, justamente hay que pensarlo de otra manera en este caso particular. Pero entonces, el esquema básico, sintético, más rudimentario sería, hay una demanda que va a estar directamente relacionada a una necesidad social, y cuando estoy diciendo demanda, en este caso específico, no estoy diciendo una demanda en el sentido jurídico, sino se está pidiendo algo, algún tipo de servicio, de bien, por ponerlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Que será eventualmente procesada por el sistema político, después discutiremos un poco más sobre esa cuestión, y eventualmente se producirá una política pública con respecto a esa demanda particular. ¿De acuerdo? Una decisión, pensando la política pública en su sentido más básico, una decisión política. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta acá? Bien, ¿qué es lo que producen esas demandas? Una necesidad que normalmente está asociada a lo que podríamos definir algún tipo de perturbación ambiental, por ponerlo de alguna manera, dentro de ese ambiente social específico.
¿De acuerdo? Pensemos una perturbación ambiental, en este caso física. ¿De acuerdo? Para poner un ejemplo muy básico y después pensarlo de forma más compleja. Supóngase que nosotros vivimos en un municipio en el que deja de llover. ¿De acuerdo? Por eso una perturbación física. ¿Es un problema? Sí, es un problema, porque sin agua no se vive. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, deja de llover y deja de haber agua en el acueducto del municipio, en este caso particular? ¿Qué va a pasar? La gente va a pedir. Van a protestar. Bien, va a haber, bueno, no necesariamente va a protestar, puede ser una protesta, pero puede ser algún tipo de mecánica para demandar agua, porque sin agua no se vive. ¿De acuerdo? Bien, vamos a sobresimplificar el caso, el ejemplo en este caso particular. Ustedes son el alcalde, el intendente, no sé cómo se llame, en cada país, de ese municipio específico. ¿Qué hacen? Tratar de solucionar eso de alguna manera. Sí, pero eso es demasiado abstracto como respuesta. Traer agua, comprarla. Bien, comprar agua y hacer que llegue el agua al municipio. Entonces lleva un carro tanque con agua para que la gente tenga agua en este caso específico. Pero fíjense que acá hay un punto que es importante para tener en cuenta. Cuando yo tomo la decisión de hacer llegar el carro tanque, no estoy tomando solamente esa decisión, estoy tomando más decisiones. ¿Y por qué digo que estoy tomando más decisiones? En primer lugar, por una razón particular, que es, los bienes son escasos. Si yo estoy usando recursos, en este caso particular, para comprar el agua, ¿qué quiere decir? Que los estoy desplazando de otro lugar. ¿De acuerdo? O sea que no estoy tomando solamente la decisión, traigo agua, también estoy tomando la decisión, dejo de usar recursos para otra cosa, para hacer que el agua llegue, en este caso específico. Bien, ¿de dónde podemos sacar los recursos? De lo que teníamos para construir un acueducto. Bien, recursos que había para construir un acueducto. O por ejemplo, otro, no sé, vamos a cobrar en la factura del agua una sobretasa para pagar eso. Entonces yo tomé dos decisiones, que llegue el agua, pero también cobrar la sobretasa. ¿Qué va a pasar? Va a producir un impacto desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque voy a satisfacer la necesidad, en este caso, de agua, pero simultáneamente, ¿qué es lo que voy a producir? Una perturbación social. ¿Y qué es lo que va a suceder seguramente en ese momento? Muchos de los actores que me demandaban agua y otros, ¿qué es lo que van a empezar a demandar en ese caso específico? No pagar la sobretasa del agua. Entonces, van a querer agua, pero no van a querer pagar más por el agua. Entonces yo digo, bueno, saco la plata de los servicios de salud, por decir cualquier cosa. ¿Y eso qué va a producir? Otra perturbación. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar en este caso específico? Esto no se detiene nunca. Sí. ¿De acuerdo? Los tomadores de decisiones se van a ver permanentemente sometidos a, entre comillas, infinitas demandas. ¿De acuerdo? Y no solamente infinitas demandas, sino demandas que tienen otra característica. ¿Cuál es? Son contradictorias. Lo que es bueno para uno no necesariamente lo es para los demás. ¿De acuerdo? Entonces, toda decisión política que yo tome, ¿qué va a producir siempre? Ganadores y perdedores. ¿De acuerdo? Y eso se terminará traduciendo, pongamos, en un malestar, no necesariamente en un disturbio, en este caso específico, y seguramente a partir de eso lo que nos vamos a encontrar es que se multiplican las demandas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un primer punto que es importante para tener en cuenta. Preguntas, inquietudes hasta acá. Bien. Expectativas. ¿Cómo? Expectativas. Allí, cuando tiene que sacar los fondos, normalmente a veces en unas, digamos, para hablar un caso de una municipalidad, no tiene fondos. Entonces tiene que sacarlos, pero indudablemente salud es prioritario, que el otro es prioritario, y así. Y viene a caer en el área cultural, ¿verdad? Entonces allí algunos fondos que haya dejado ahí, de ahí nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? De que está tomando fondos del área cultural y después
no hay fondos para el área, y como no se va a armar una protesta social para ir a demandar mis derechos culturales, Bien. sigue siendo una asignación. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Normalmente, cuando haya que pensar de dónde van a salir los fondos, en este caso específico, serán de aquellos sectores, entre comillas, más vulnerables. ¿Más vulnerables desde qué punto de vista? Aquellos que no están permanentemente recibiendo demandas para que se materialicen políticas públicas asociadas a ese tema particular. Pienso en otro caso también. Pienso en el caso cuando aquellas demandas son satisfechas, pero luego el sector no responde como debiese responder. Ese beneficio se traslada a otro, pero quienes demandaron en un principio y que después no respondieron, lo toman como un derecho adquirido. Vuelve a quejarse. Bueno, sí, y van a seguir demandando permanentemente. Y además con un escenario que también es importante para tener en cuenta, que es, asumamos además que se satisface la necesidad que produjo la demanda, en este caso específico. ¿Qué es lo que van a surgir? Nuevas necesidades. Esto no se detiene nunca. No sé, si no, en Suecia no habría más demandas políticas. Y sigue habiendo, que es el punto importante para tener en cuenta en estos escenarios particulares. ¿De acuerdo? Y ese es uno de los primeros puntos. Entonces, ustedes, por ejemplo, vos mencionabas el sector cultura como un sector vulnerable, y ustedes lo perciben porque esencialmente trabajan en él. Cuando lo discuto con minorías étnicas pasa exactamente lo mismo con las políticas asociadas a las minorías, en este caso particular. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Que hay temas que se transforman más fácilmente, o que son más fácilmente catalizados en este caso específico bajo una lógica de demanda, y que es más fácil que se responda a ese que a otro en particular. ¿De acuerdo? Piensen también otra cuestión importante para tener en cuenta. Cuando yo planteo demandas en este caso, estoy hablando de demandas agregadas, no de demandas individuales. ¿De acuerdo? Demandas colectivas en este caso particular. ¿De acuerdo? Y ese es otro punto que es importante para tener en cuenta. Además, partiendo de otra premisa que también es importantísima para remarcar, que ¿es fácil o difícil organizarse para demandar? Difícil. Difícil. ¿Qué necesito en primer lugar para poder organizarme? Necesito un tema común, que aglutine a las personas. Un objetivo. ¿De acuerdo? Pero muchas veces el objetivo no es suficiente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay dinámicas de acción colectiva que hacen que el objetivo no termine alcanzando en ese caso particular. Yo les pongo un ejemplo, algo que sucede con relativa frecuencia en el suroccidente de Colombia, donde yo vivo, que es, por ejemplo, organizaciones indígenas cortan las carreteras para exigir que el Estado efectivamente cumpla con demandas que se hicieron en algún momento y ese tipo de cuestiones. ¿Es fácil o difícil organizarse de ese modo? La respuesta normalmente es fácil, simplemente se corta la carretera. Sí, hasta que el otro día, del otro lado ves a la fuerza de la policía lista para reprimirte. ¿Cuál es el comportamiento más racional que podría haber en sentido individual en ese momento? Escapar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Fíjense que los incentivos atentan contra la acción colectiva en ese caso particular. ¿De acuerdo? Pero si todos se comportan de esa manera, no hay demanda. ¿De acuerdo? Y sobre todo los actores que son individualmente débiles necesitan agregarse, necesitan articularse para poder pesar desde este punto de vista. ¿De acuerdo? Ahora, sí, parémonos un segundo acá adentro. Y si ustedes tuvieran que pensarlo en términos abstractos, ¿qué demandas atenderían y cuáles no? No les estoy diciendo una política específica. ¿Cuál sería el criterio que utilizarían ustedes para filtrar demandas? Porque son infinitas y son contradictorias, o sea que no pueden responder a todo. Y ahí, si pudieran responder a todo, además, igual producirían insatisfacción en muchos. La que tenga máximo impacto en mayor cantidad de personas, y al mismo tiempo también las que tengan mayor demanda, mayor presión sobre la política. Bien, entonces, mayor cantidad de individuos asociados haciendo la demanda, en este caso particular. ¿Vos ibas a decir algo? No, también influyen los recursos. Bien, influyen en los recursos.
Ahí hay otro punto que es importante para tener en cuenta, sí. La presión no necesariamente que son más, de pronto alguien que tiene más poder puede influenciar de mejor manera. Que tiene más recursos. Y fíjense cómo recursos de poder, o sea, pensando que los recursos económicos también son un recurso de poder, pero no son el único en este caso particular. Y fíjense cómo empezamos a integrar la cuestión del poder que estábamos mencionando antes. Cuanto más poder tengo yo, mayor va a ser mi capacidad para hacer que la demanda sea atendida en este caso específico. ¿De acuerdo? Y ese es un punto fundamental para tener en cuenta. Y el poder lo puede ofrecer el número, en un caso, pero también lo puede ofrecer, no sé, el hecho de que yo sea el sistema bancario y que le digo a los tomadores de decisiones, mirá que si yo quiebro, se descalabra toda la economía. ¿De acuerdo? También podríamos decir, hay principios a la hora de filtrar las demandas. Como tomador de decisiones hay cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no. ¿De acuerdo? Pero también hay intereses, y hay intereses que pueden ser compartidos entre estos actores y estos otros, que lleven a filtrar la demanda en este caso particular. ¿De acuerdo? Pero fíjense, en todos los casos, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Todas las demandas que van a ser atendidas tienen una característica, un denominador común en este caso particular. ¿Son cuáles? Aquellas que pueden desequilibrar el sistema político. ¿De acuerdo? ¿Cuál va a ser el objetivo básico de cualquier sistema político? Mantener la estabilidad. ¿Y la estabilidad en qué sentido? De perdurar a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Quieren los actores que tienen un espacio de privilegio y están dentro de este espacio particular perderlo? No, porque la capacidad de incidir sobre las decisiones que se toman caen dramáticamente si uno pierde el espacio ahí. Y fíjense un punto que es importante para tener en cuenta. No estoy hablando de gobierno, ¿de acuerdo? Dentro del sistema político está el gobierno, pero también está la oposición, por ponerlo de algún modo, que participa en el debate productor de las decisiones políticas. Están las burocracias, en el buen sentido de lo que la burocracia representa, en este caso particular, recuperando también uno de los elementos que se mencionó cuando empezábamos a discutir, bueno, los términos con los que asociábamos política en este caso particular. ¿De acuerdo? Nos encontramos un montón de actores, un montón de reglas de juego, actores individuales, actores colectivos, que participan dentro de ese proceso de decisión y que pretenden no perder los espacios. Entonces, si yo soy un tomador de decisión que está dentro del sistema, probablemente uno de los criterios de respuesta en este caso particular a las demandas, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la capacidad que tiene de desestabilizarme el actor que produce la demanda? Cuanto más alta sea la capacidad que tenga ese actor de desestabilizarme, es más probable que yo termine de una u otra forma respondiendo a eso. ¿De acuerdo? Incluso en muchas oportunidades hasta no necesariamente estando de acuerdo con esa demanda particular, ¿de acuerdo? Y además partiendo de una premisa, no es que voy a hacer lo que quieran, me voy a sentar a negociar una decisión política en ese caso específico, ¿de acuerdo? Y esto nos lleva también a otro elemento que es fundamental entender. No existen las decisiones políticas óptimas. Todas las decisiones políticas son subóptimas. ¿Y por qué son todas subóptimas? Porque son el resultado de acuerdos. Y los acuerdos son el resultado de negociación, de un regateo, por ponerlo de alguna manera. Pensémoslo de un modo muy esquemático, muy simple. Supónganse que en un sistema político hay un solo tomador de decisión. Ese tomador de decisión podrá decidir el óptimo. ¿Qué es el óptimo? Lo que más le gusta a él. ¿De acuerdo? Pero supongamos que es otro escenario. Pensemos que no hay un tomador de decisión, hay dos tomadores de decisiones que tienen poder de veto. ¿Qué significa poder de veto? Su consentimiento es indispensable para poder tomar la decisión. Y hoy tenemos un actor cuyo punto óptimo es este. ¿De acuerdo? Y otro actor cuyo punto óptimo es este. ¿Se puede tomar una decisión en ese caso? No hay ningún punto de contacto entre las preferencias de los actores. ¿Qué quiere decir? No va a haber decisiones. Pero todos nosotros no tenemos solamente óptimos desde el punto de vista de las cosas que preferimos. También hay subóptimos, ¿de acuerdo? Y eso lo podríamos denominar, si se quiere, en este caso, una curva de indiferencia. ¿Qué implica esto? Cuanto más cerca de acá, mejor. Cuanto más cerca de esta curva, peor. Pero estoy dispuesto a tolerar ¿hasta dónde?
Acá. ¿De acuerdo? Si nos encontramos que esta es la curva de indiferencia de este y esta es la curva de indiferencia de este, ¿se puede tomar una decisión ahora? Sí. Sí. Hay un espacio potencial de acuerdo en este caso particular. ¿Va a dejar satisfecho a alguien? No. O no va a dejar, por lo menos completamente satisfecho a nadie. Pero es un espacio en el que se puede tomar una decisión. La mayor parte de las decisiones políticas responden a esta naturaleza. Y responden también a la frustración de que uno puede pensar la mejor política pública en muchas oportunidades, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Sentarse a negociarla con otros actores. ¿Por qué? Porque son otros también los que participan en la decisión, porque hay otros actores que también van a disputar los recursos de mi política pública para sacar una política pública sobre otro tema particular, etc. ¿De acuerdo? Y ese es un punto que es importantísimo para tener en cuenta. Entonces, van a llegar las demandas, y no es que las demandas se van a materializar de la misma forma que llegaron al sistema político, sino que se van a materializar bajo lógicas de subóptimos, que además, a su vez, no van a producir la satisfacción completa de aquellos que establecieron la demanda, en este caso particular, y eso seguirá reactivando este círculo que no se acaba nunca. ¿De acuerdo? Y es que es un punto importante para tener en cuenta en este caso específico. Bien. Pero entonces, en un escenario de estas características, ¿cómo se podría promover una política justamente de promoción de la lectura? A ver, ¿cómo se podría promover? ¿Cómo se podría tomar una decisión asociada a esta cuestión? Pongámoslo de la siguiente manera, voy a caricaturizar el escenario, ¿de acuerdo? Pero va a venir, no sé, el gremio de los banqueros a pedirme el diseño de políticas de promoción de la lectura. Los resultados de las pruebas PISA en Perú han sido motivo para que se piense qué hacer con la lectura. Bueno, ahí nos empezamos a encontrar elementos que son relevantes para tener en cuenta. ¿Cómo? Viendo los grupos de interés, conociendo los grupos de interés. Y haciendo un diagnóstico del entorno en este caso particular. ¿De acuerdo? Y estoy seguro que las pruebas PISA no son las pruebas favoritas de ninguno de ustedes. ¿De acuerdo? Y es un punto que es importante para tener en cuenta. Pero puede ser utilizada como una herramienta que en este caso particular permita la producción de la decisión política. ¿De acuerdo? Y ese es un punto importantísimo. Cómo uno se puede apropiar estratégicamente de algo que probablemente no sea la política pública favorita, ni mucho menos, para poder tratar de presionar para sacar ese tipo de política. No sé, asociado al caso de Visa, todo lo que tiene que ver con la OCDE, por ejemplo, en este momento específico, es justamente una coyuntura crítica especial para aprovecharla en este sentido. ¿Por qué? Porque una política que no es socialmente demandada puede ser utilizada para resolver problemas asociados a esa cuestión. ¿Hacer una narrativa de los temas? ¿Cómo? Hacer una Sí. narrativa de los temas. Y hay que... Ay, perdón. Está la cifra, pero si no se hace una narrativa de esas cifras y de los diagnósticos, no se puede de alguna manera convencer ni llegar a acuerdo. Bien. O sea, no solamente está el problema, sino también ser convincente asociado al problema para producir la decisión política. Y ahí nos empezamos a encontrar nuevamente con la idea de producción de legitimidad asociada a la convicción que puedo producir en este caso particular. ¿De acuerdo? Y ese es un punto fundamental para tener en cuenta en estos casos específicos. ¿De acuerdo? Entonces uno podría decir, bueno, quieren que cada uno de los países mejoren los resultados de las pruebas PISA, bueno, empecemos a desarrollar políticas de promoción de la lectura que eventualmente van a tener un impacto sobre esa cuestión particular. ¿De acuerdo? No, otro caso también, bien casuística, pero a propósito de una gran fuerza del movimiento de educación superior, por ejemplo, en el caso, es decir, una gran presión de un sector por llevarse los recursos en educación, aparece una contraargumentación política de que hay que invertir en el otro escenario. Abajo, ¿no? Y ahí, a propósito de eso, aparece la lectura, aparece todos los elementos que pudiéramos potenciar para
hacer este juego, digamos. Eso también fue... Incluso uno podría decir, aparece todo aquello que está asociado a los lenguajes, en Claro, este caso los particular, lenguajes. incluyendo Exacto. también, por ejemplo, la matemática como un Sí, lenguaje sí, en este caso específico. ¿Por qué? Porque eso se termina constituyendo en la base Claro. de todo lo que va a aparecer después. ¿De acuerdo? Me parece que es un punto importante para tener en cuenta en este caso particular. Entonces, esto simplemente es un ejemplo a través del cual se puede ilustrar esta situación específica. Bueno, hay una coyuntura crítica asociada a una nueva expectativa que tiene el Estado y el gobierno en este caso específico, que es aparecer mejor en las estadísticas asociadas a la presencia dentro de una organización, que puede ser un trampolín a través del cual promover una decisión que socialmente no necesariamente está demandada. Otro ejemplo también que nos ha generado una opción es cuando el colegio de profesores, que la agrupación está haciendo una demanda muy fuerte hacia intereses particulares del docente, y uno a partir de eso hace un juego de incorporar un acuerdo, digamos una condición, ¿Sí? una condición relacionada con el trabajo del aprendizaje, de la lectura, de la formación de profesores. Es sentarse a negociar. Claro, es una negociación. ¿De acuerdo? O por ejemplo, volvemos al otro ejemplo que aparecía, que yo les mencionaba hace un rato, cuando en el caso de las políticas ecuatorianas, en este caso particular, decía, bueno, esto puede contribuir desde el punto de vista de las políticas de seguridad. ¿De acuerdo? Fíjense que en ese caso específico la demanda es una demanda, si se quiere, por mayor niveles de seguridad social, ¿de acuerdo? Pero uno de los outputs que puede producirse, una de las decisiones en este caso específico, tiene que ver con políticas educativas que puedan contribuir sobre esa cuestión, ¿de acuerdo? No sé, vamos a caricaturizarlo. Yo puedo decir muchas pavadas asociadas al tema de la lectura porque no conozco, bueno, ustedes me corregirán en este caso particular, pero pensándolo un poco como un ejemplo para ilustrar en este caso específico. No sé, yo vivo en la ciudad de Cali, donde especialmente en el oriente de la ciudad, que es la zona más deprimida, uno de los mayores problemas que se observan frecuentemente es el de las pandillas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las dos políticas que se desarrollan más intensamente asociados a tratar de lograr que los jóvenes no se metan en las pandillas? Deporte y música, en este caso específico. Bueno, no se enojen porque yo también dentro de la categoría también estamos los nerds que queremos ponernos a leer, en este caso específico. ¿De acuerdo? Y esa podría ser una tercera pata sobre esta cuestión particular. ¿De acuerdo? Creo que ese tipo de cuestiones, fíjense que la demanda no apunta directamente a nuestra problemática en este caso específico, pero se pueden aprovechar otras problemáticas para tratar de introducir el tema en la agenda de una forma subsidiaria y a partir de eso tratar de potenciarlo y de tratar de conseguir más espacio, especialmente si empieza a haber resultados positivos, y ese es el otro punto importante para tener en cuenta. Es importante el contexto internacional, hoy en particular con la globalización, la importancia de los indicadores que tienen repercusiones económicas, políticas, poder entre los estados, es muy importante tener demandas que pueden ser correctas en tu contexto, pero que tienden a ser correctas en contexto internacional. Sí, y que se pueden aprovechar. Aprovechar de dos maneras, ¿no? Lo aprovechas porque siempre hay comercio, ¿no? Sí. Y lo aprovechas si tienes líderes políticos o intelectuales que lo hacen a bien de la ciudadanía, de los derechos humanos. Es un camino. Sí. Y el punto es cómo tratar de aprovechar las coyunturas críticas que se pueden ir presentando para ir incorporando el asunto de forma subsidiaria y a partir de eso que pueda ir ganando cada vez más espacio. Sí. Sí, en referencia a lo que estaba diciendo, que actualmente nosotros estamos, bueno, se está iniciando un nuevo periodo y justamente parte de lo que se está trabajando es unos planes de control que tienen que ver con seguridad. Pero dentro de esas zonas que han sido, digamos, que en alguna medida
consideradas también que han sido abandonadas porque no hay elementos adicionales en esa zona, entonces es cuando se ha considerado que parte de esa estrategia lo va a manejar la parte del gabinete de bienestar, que están incluidos como 10 ministerios para hacer el abordaje, donde se está entrando incluso con talleres o potenciar, digamos, graffiti, skateboard, talleres, música, y se está colocando la parte de biblioteca, también como parte de los elementos esenciales para la reconstrucción del tejido social. Bien, y pensarlo como un componente de una política más amplia en este caso específico. También otro punto importante para tener en cuenta cuando discutimos de este tipo de factores, ¿cuál es la tentación de pensar este tipo de procesos? Esto sucede en la política nacional. No, sucede también en la política subnacional, y eso es otro punto que es importante para tener en cuenta en este caso específico. Pongámoslo del siguiente modo, no sé, pensemos en el caso peruano, no existe un sistema político. Existe un sistema político nacional, pero existen después también sistemas políticos subnacionales en distintas dimensiones. No sé exactamente cómo se llaman acá los departamentos, provincias. ¿Cómo? Las regiones. Y después hay una a nivel municipal, más abajo. O sea que lo que nos vamos a encontrar es que hay una multiplicación de sistemas políticos. Y no necesariamente lo tenemos que pensar solamente desde el punto de vista piramidal, desde arriba hacia abajo en este caso específico. En algunas oportunidades estas políticas pueden ser impulsadas localmente, ¿de acuerdo? Y eventualmente también lo que pueden terminar produciendo es una suerte, entre comillas, de contagio si funcionan bien, ¿de acuerdo? Porque se transforman en un caso de un experimento, una experiencia exitosa de buenas prácticas que pueden ser reproducidas por otras unidades políticas de ese tipo específico. ¿De acuerdo? Ese es otro punto importante para tener en cuenta. ¿Preguntas, inquietudes? Hasta acá. Una cuestión. Sí. Las necesidades hoy son muy diversas y son muy construidas por el poder de la tecnología web, ¿no? Sí. Entonces, el concepto me parece que tem que mudar também um pouco a noção essa de necessidade. A necessidade é muito construída, por algoritmos, é muito construída por todo um mundo que nos escapa a los ciudadanos. Entonces, la manera de ter uma intervenção construindo a necessidade, por um lado é mais difícil, mas por outro lado tem uma oportunidade. E é importante compreender como cria as necessidades, a propaganda, a publicidade, mas também os cidadãos. No, y además partiendo de una premisa asociada a lo que vos mencionás en este caso específico, que las arenas sociales y las arenas políticas, en este caso podrían ser electorales, pero también de demandas no electorales, también se multiplican, porque lo de las redes lo que termina constituyéndose es una nueva arena, si se quiere, de disputa por el poder, en este caso específico, y de la materialización de preferencias que pueden tener los actores que están acá y los actores que están acá. ¿De acuerdo? Otro punto importante para tener en cuenta, y ahí ya fíjense que nos vamos integrando mucho más precisamente la idea de coalición en este caso, ¿de acuerdo? Esto no lo puedo lograr solo, esto lo puedo lograr en tanto y en cuanto soy capaz de articularme con otros actores en los que voy a tener superposición de intereses. ¿De acuerdo? Si no soy capaz de superponerme con los otros actores, difícilmente voy a poder establecer el tema de agenda. Y acá hay un punto que también es importante para tener en cuenta, a ver, pongamos del siguiente modo, las necesidades no necesariamente son inventadas, pero sí son problematizadas.
¿De acuerdo? Las necesidades, no sé, la gente se muere de hambre, pero puede haber lugares donde la gente se muere de hambre y no sea considerado un problema, y en otros lugares sí. ¿Por qué? Porque se problematiza ese asunto específico, porque hay coaliciones que son capaces de incluirlo dentro de la agenda particular. Y las coaliciones no necesariamente o no exclusivamente se producen por actores que están dentro del sistema político, sino que pueden ser también con actores que están fuera del sistema, en este caso particular. ¿De acuerdo? Uno lo que tiene que buscar en el momento de establecer una coalición de este tipo, una advocacy coalition, es tratar de integrar a todos los actores que pueden sumar en este caso específico para tratar de producir el ejercicio de presión que permita la materialización de la preferencia. En este caso, las políticas públicas del tema que nos interesan en esta reunión particular. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a empezar a hablar de algunos de estos elementos que nos encontramos acá. Fíjense que el primer punto que mencionamos es lo que planteábamos recién. Una advocacy coalition está constituida por una coalición de actores que son fuertemente heterogéneos. ¿De acuerdo? Y no necesariamente todos estos que están acá tienen que aparecer. Incluso pueden aparecer muchos que no necesariamente son estos en este caso particular. ¿De acuerdo? Pero no podemos pensar que la decisión va a pasar exclusivamente por los políticos, o va a pasar exclusivamente por los funcionarios, o por líderes sociales, o por la academia, o por grupos de interés, etc. Lo que nos vamos a encontrar que normalmente termina habiendo una mecánica de articulación dentro de un ámbito que lo podemos entender, si se quiere, como gobernanza en este caso particular. ¿De acuerdo? Que integra a actores que son muy heterogéneos, pero que en algún momento específico pueden coincidir en alguna expectativa particular. ¿De acuerdo? Y ese es un primer punto importante para tener en cuenta. No sé, me imagino que buena parte de ustedes como funcionarios públicos encuentran que uno de sus peores enemigos, entre comillas, termina siendo el actor político más convencional. ¿De acuerdo? Y eso es razonable que ocurran muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque los tiempos de la administración pública no son los tiempos de la política, son completamente distintos. Y hay que entender cómo articular esas agendas que son completamente diferentes. ¿Cuál es el tiempo del político? Las elecciones. El tiempo que le da el calendario electoral. ¿De acuerdo? El político no puede pensar en el largo plazo, porque las elecciones son en el corto plazo. Y ese es un punto importante para tener en cuenta. Alguna vez el célebre economista Keynes dijo, le hicieron una pregunta sobre el largo plazo en la economía y él contestó, en el largo plazo estamos todos muertos. ¿De acuerdo? Si no resolvemos antes, nada. ¿De acuerdo? Bueno, el político piensa de esa manera, en el largo plazo estamos todos muertos. ¿Eso quiere decir que el largo plazo no existe? No, yo qué es lo que tengo que tratar de ver, cómo puedo ofrecerle en ese caso específico algún tipo de política pública que probablemente termine reventando, floreciendo intensamente en el largo plazo, pero que puede mostrarle en el mediano plazo al político algo que también le pueda mostrar al electorado. ¿De acuerdo? Está lo comunitario, que va paralelo, por ejemplo, está lo político, que no tuve la necesidad porque está en otra dimensión. Sí. Está lo administrativo, que está viendo otras necesidades, está lo comunitario que dice yo voy a satisfacer mis propias necesidades porque nadie me lo puede. Y ese comunitario funciona mejor que todos los otros. A veces, no siempre. Depende también de los niveles de organización que pueda tener esa sociedad colectiva. Si es una sociedad atomizada, probablemente no pueda resolver nada. Si es una sociedad que sea capaz de articularse, ahí sí puede producir soluciones a muchos de estos problemas. ¿Cómo? A nivel comunidad a largo plazo es complicado. Porque el problema de la acción colectiva es muy complejo para la comunidad. Y acá hay un punto además que es importante para tener en cuenta. Fíjense que una organización social, y esto hago un paréntesis muy rápido sobre esta cuestión específica, personas que participan en una organización voluntaria, ¿por qué lo hacen? Porque tienen necesidades comunes. Porque tienen necesidades comunes, pero también en muchas oportunidades, porque esas organizaciones voluntarias son capaces de ofrecerle incentivos también para que participen. ¿De acuerdo? Porque vos podés tener el interés común para sacar, no sé, la escuela del barrio, por poner cualquier ejemplo,
pero tenés que trabajar todos los días 8 horas, llegás cansado, tenés que hacer la comida en tu casa y no te queda tiempo para hacer ese tipo de cuestiones. Si las organizaciones en las que están participando no te ofrecen algún tipo de incentivo, es poco probable que vos sigas ahí. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son normalmente los incentivos que ofrecen las organizaciones, especialmente las organizaciones que son voluntarias? Dos tipos de incentivos, los colectivos y los selectivos. Empecemos por el que es más fácil, el selectivo. ¿Cuál es el selectivo? Un tipo de incentivo que recibe un individuo específico dentro de la organización. ¿De acuerdo? No sé, podría ser una renta, que le paguen por hacer algo. ¿De acuerdo? Pero no necesariamente todos lo que buscan eso. Por ejemplo, las organizaciones ofrecen selectivamente también muchas veces otro tipo de premio, estatus. ¿De acuerdo? Simbólico en ese caso particular. ¿Cuál es el problema? ¿Yo le puedo ofrecer estatus a todos? No, porque si le ofrezco a todos se diluye como premio. ¿De acuerdo? Normalmente, ¿a quién le ofrezco incentivos selectivos dentro de una organización? A los líderes. ¿De acuerdo? Pero también tengo que ofrecerle algún tipo de incentivo a los no líderes en este caso particular, que ese es el incentivo colectivo, que es un premio que le doy a todos los miembros de la organización, pero que es indivisible. ¿Cuál es ese premio indivisible? Normalmente, identidad. ¿De acuerdo? ¿Y por qué identidad? Porque los seres humanos somos gregarios. Nos gusta vivir en comunidad y normalmente entendemos que formar parte de un grupo específico termina siendo un premio. Existe un premio identitario en ese caso particular. ¿De acuerdo? Que es algo importante para tener en cuenta en términos de las organizaciones sociales. Uno de los grandes problemas que tienen las organizaciones sociales en largo plazo es, bueno, cuál es su capacidad de estar permanentemente distribuyendo incentivos en un escenario que en buena medida implica un esfuerzo para la mayor parte de la gente estar voluntariamente dentro de ellas. ¿De acuerdo? Cierro ese paréntesis y volvemos al tema de la integración. Pero en muchas oportunidades, lo que vemos es una sociedad civil que está fuertemente organizada, puede ser un actor relevante para formar parte de esa advocacy coalition. ¿De acuerdo? Y el punto es, y probablemente la sociedad civil organizada, insisto, no va a pedir políticas de lectura, pero dentro de un acuerdo es algo que puede entrar, puede establecerse porque se puede ver un beneficio ulterior asociado al desarrollo de ese tipo de política. ¿De acuerdo? Segundo punto, el tema del aprendizaje político. ¿De acuerdo? Y acá justamente nos encontramos una de las dificultades asociadas a las advocacy coalitions. ¿Por qué? Porque este tipo de coaliciones operan en el largo plazo. ¿De acuerdo? Normalmente no funcionan si tratan de funcionar fugazmente, por ponerlo de algún modo. Lo que nos vamos a encontrar es que para que puedan de alguna forma tener impacto, lo que hay que lograr articularlas durante un periodo de tiempo largo. ¿De acuerdo? Y eso normalmente va a ser una dificultad importante para tener en cuenta. ¿Y eso qué es lo que implica? Un aprendizaje político. Un aprendizaje político que también está directamente asociado a dos procesos desde el punto de vista de la producción y la reproducción de la coalición, en este caso específico, que podríamos denominar como de exploración y explotación. ¿De acuerdo? Explotación básicamente, ¿qué es lo que significa? Que las estrategias, las instituciones, la forma de operar que tengo, la voy a seguir explotando a lo largo del tiempo. Exploración, que lo que voy a buscar nuevas estrategias desde ese punto de vista. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las desventajas y las ventajas de cada una de esas? La ventaja de la exploración, ¿cuál es? No pago costos hundidos. ¿Saben lo que son los costos hundidos? A ver, pronunciémoslo de la siguiente manera. Yo diseño una política pública de promoción de la lectura. Listo. Cambió el gobierno. Diseño una política pública de promoción de la lectura nueva. Completamente distinta, sin aprovechar nada del anterior. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pagando un montón de costos hundidos. ¿Y a qué me refiero en este caso de costos hundidos? Esfuerzo institucional, de aprendizaje, de tiempo, que no lo voy a recuperar y lo perdí 2 veces. ¿De acuerdo? Cuando probablemente lo más lógico hubiese sido hacer un ajuste a lo existente de acuerdo a las nuevas preferencias que existen.
¿De acuerdo? Y fíjense que este problema de los costos hundidos nos lo encontramos muy frecuentemente cuando hay cambios de gobierno. En América Latina nos encontramos un poco con esta idea de que los gobiernos llegan todos con un espíritu refundador, por ponerlo de algún modo. Y eso, desde el punto de vista de políticas públicas, hace mucho daño, porque lo que hace es aumentar notablemente el tema de los costos hundidos, en este caso particular. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hay que pensar? Si no hay cosas que me parecen insatisfactorias en una política previa, cambiarlas. Pero si hay cosas que funcionan, explotarlas. En este caso particular. No tengo que estar refundando todo permanentemente. ¿De acuerdo? Piensen también otra cuestión importante para tener en cuenta, que estas coaliciones se pueden dar entre en los distintos niveles y entre los distintos niveles. ¿De acuerdo? Pensemos a nivel nacional, a nivel departamental, provincial, a nivel municipal en este caso específico. Y algunas oportunidades, las coaliciones pueden integrar a todos los niveles. Normalmente las que mejor funcionan hacen eso, que es un punto importante para tener en cuenta, o pensarse exclusivamente para uno solo de los niveles. Y acá ojo con esta cuestión particular. ¿Por qué? Porque en el ámbito que nosotros estamos discutiendo, en muchas oportunidades, ahí sí, sobre todo en los niveles más bajos, pueden aparecer muchas oportunidades para políticas de este tipo. ¿De acuerdo? Normalmente, ¿por qué? Entre otras razones, una de las cuestiones de salud que pueden aparecer y ser tenidas en cuenta es la debilidad institucional que nos encontramos normalmente en los niveles más bajos del Estado, del aparato estatal. ¿De acuerdo? Entonces yo les pongo, insisto, el ejemplo colombiano, que es el que conozco mejor, que la mayor parte de los municipios en Colombia son de categoría 6. ¿Qué quiere decir de categoría 6? Que tienen a los funcionarios electos a través de elecciones y tienen presupuestos para tener alguna secretaria o secretario, alguna persona que trabaje en un puesto de salud y alguna persona que trabaje en un colegio. ¿De acuerdo? Bueno, acá si la estructura administrativa es tan pequeña y, por ejemplo, el colegio se vuelve tan relevante desde el punto de vista de la administración pública municipal, puede ser una oportunidad para desarrollar políticas micro que vayan por este lado y que puedan ser extraordinariamente útiles. Evidentemente, si el plan se piensa transversalmente, cruzando todos los niveles, probablemente sea mucho más robusto, mucho más consistente, pero en muchas oportunidades en el nivel micro pueden prosperar cosas que a nivel nacional es muy poco probable que sucedan. Otro punto importante para tener en cuenta, identificar quiénes son los intermediarios relevantes para este tipo de cuestiones. ¿De acuerdo? Intermediarios dentro de la administración pública misma, pero también catalizadores desde el punto de vista social. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Actores que puedan producir ese efecto de imán, por ponerlo de alguna manera, de atraer a distintos actores que puedan articularse en este caso específico a la coalición. ¿De acuerdo? Y ese es un punto importante para tener en cuenta. ¿Ven que me fijo qué hora es para ver? Listo. Y que, de alguna, insisto, como le decía recién, se terminan volviendo en catalizadores desde el punto de vista de los distintos actores que pueden constituir parte de la coalición, en este caso particular. Y fíjense un punto que es importante para tener en cuenta. La respuesta es obvia, pero hay que hacerla igual. ¿Todos los ministros importan lo mismo en un gobierno? ¿O todos los secretarios importan lo mismo? No. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ejemplos como el que ponían ustedes hoy, de integrar dentro de una coalición de este tipo a un ministro de Economía o un ministro de Hacienda, es un punto que es relevante para tener en cuenta en este caso particular. ¿De acuerdo? No es solamente a aquellos actores que están exclusivamente relacionados a las carteras asociadas al asunto que a nosotros nos interesa, sino cómo voy a buscar otros socios, en este caso específico, y socios que pueden tener un peso específico notable dentro de una administración y a través de ello también poder de alguna manera facilitar la decisión asociada a este tema particular. ¿De acuerdo? Pero también socios que me permitan llegar a la sociedad civil, ¿de acuerdo? Y a los grupos de presión, a los líderes sociales, etc. ¿De acuerdo? Y ese también es otro punto importante para resaltar.
Un cuarto punto, que también es muy importante, el del feedback rápido y feedback lento. ¿A dónde nos devuelve esto? Nuevamente al tema del largo plazo y del corto plazo. ¿De acuerdo? Y acá hay un punto que es importantísimo para pensar en áreas especialmente que tienen las características de aquellas en las que ustedes trabajan. Un plan no puede funcionar en el largo plazo si no muestra victorias tempranas. ¿De acuerdo? Y eso es importantísimo para remarcarlo. ¿De acuerdo? Porque yo puedo decir, listo, en 15 años vamos a mejorar notablemente en las pruebas PISA, con el ejemplo que estábamos planteando recién. Listo, logro que con las pruebas PISA me compren la política. Pero si mi propuesta es en 15 años resolvemos el asunto, en 15 años el político ese ya está jubilado. ¿De acuerdo? Y no le interesa más lo que va a pasar en 15 años. Estoy exagerando, obviamente los actores políticos también tienen interés en el largo plazo, pero el largo plazo también se constituye a través de las sumatorias de corto plazo, en este caso particular. Por ejemplo, a mí me pareció muy interesante lo que presentaban hoy ustedes asociado al tema de los hospitales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque perfectamente puede ser vendido bajo esa lógica y esa dinámica de una victoria temprana. ¿De acuerdo? Ustedes, ¿qué es lo que señalaban? El plan lleva muy poco tiempo. ¿De acuerdo? Pero a pesar de que lleva muy poco tiempo, puede mostrar un resultado asociado al número de chicos que atienden en este caso particular, al que además se le puede asociar, si se quiere, un resultado emocional. Muy intenso en este caso específico. ¿De acuerdo? O sea, por ponerlo de alguna manera, el video de los chicos enfermos diciendo es el único momento del día que estoy contento. O sea, no solamente estoy produciendo el efecto desde el punto de vista, si se quiere, pedagógico, en este caso particular, asociado al tema de la deserción mayor que hay en ese caso específico, etcétera, sino también, si se quiere, no patológico, sino terapéutico, por ponerlo de alguna manera. Pero además, yo pienso que también hay escenarios y momentos especiales, porque si este proyecto, obviamente, no solo el Ministerio, pero con otras instancias, tiene más de 13 años, o sea, también como que se dan a veces momentos, pues, políticos, de circunstancias, de hecho, que hacen que estos programas cobren más fuerza. ¿Sí? ¿Por qué no en 2005? Ahora, si me ves en la trayectoria, tiene 13 años. Sí. Más pequeñito, menos impacto, pero también tendría que ver un poco las circunstancias. Una cuestión de timing también, por ponerlo de alguna manera. Creo que el timing se vuelve fundamental en este caso particular. Y yo sé que, como lo voy a plantear, puede ser antipático, pero también es una de las formas que puede hacer que un proyecto de estas características sea exitoso. Por ejemplo, resultados como ese son extraordinarios para llevárselos a un dirigente político en un momento electoral. ¿De acuerdo? Y cómo pensar en la supervivencia de un programa de esas características en el mediano o largo plazo. Bueno, es ideal en ese caso específico. Uno puede decir, sí, pero desgraciado, lo estás usando instrumentalmente, no sé qué. Sí, pero ¿cuánto lo voy a poder potenciar en el futuro si sigue funcionando? En cambio, si se desapareció y estaba funcionando bien. ¿De acuerdo? Ese creo que es un punto que es importantísimo para tener en cuenta cuando se piensa en este tipo de cuestiones. ¿De acuerdo? Sobre todo, además, partiendo de una premisa que es importante, proyectos asociados a los temas que nosotros estamos discutiendo tienden a producir feedback lento y no rápido. ¿Y por qué? Porque, a ver, ¿para qué sirve una política de promoción de la lectura? Así, muy sintéticamente. Para subir los índices de lectura de los países. Bien. De acuerdo a las encuestas comportamentales. Listo. Entonces yo lo aplico en el último año del bachillerato. ¿Puedo subir algo? No. Tengo que arrancar cuando tienen 6 o 7 años, no cuando tienen 18. O sea que los resultados de eso, ¿cuándo se van a terminar viendo? Se van a ver 12 años después. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un punto que es importantísimo para tener en cuenta. Si yo no puedo mostrar victorias tempranas asociadas a políticas que responden a una lógica de feedback lento, no de feedback rápido, difícilmente la política se va a poder sostener
a lo largo del tiempo. Pero ahí justamente hay una cuestión de equilibrio. Teníamos un asesor hace un par de años que nos decía, en el Ministerio de Educación, o cualquier ministerio, tienes que tener una política a largo plazo y las pepitas de oro que le llamaba él. Y él decía, esas pepitas de oro son eventos que tienen que hacerse en ese momento y el impacto es casi inmediato. Sí. Entonces, me imagino que también vas a integrar, si haciendo política educativa, y demás, vas a tener que ir mediando e ir trabajando con ellos. Por eso digo la victoria temprana, porque el punto es, yo armo la política de fomento de la lectura y empiezo con los chicos que tienen 6 años, pero mientras tanto tengo que ir mostrando resultados intermedios, porque cuando se vaya a ver el resultado final ya pasó demasiado tiempo, en ese caso particular. Justamente a eso me refiero cuando hablo de las victorias tempranas, porque tampoco puede ser unas, sino que tenemos que ir mostrando es una serie de victorias tempranas hasta que eventualmente se muestra que el programa se consolidó, produjo el efecto deseado. ¿De acuerdo? Y un punto que, a ver, yo entiendo que además en la administración pública a uno le exigen un montón de esas cuestiones y que son importantísimas para tener en cuenta, pero desde el punto de vista social no puede pensarse de ese modo en términos de cómo se muestran los resultados y también desde el punto de vista de las victorias tempranas. Muchas de las cosas, por ejemplo, que mostraban esta mañana están directamente asociadas ¿a qué? A indicadores de niveles de cumplimiento. ¿De acuerdo? Y el nivel de cumplimiento le interesa al jefe. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de, bueno, esto era lo que se busca para tal año que haya tantos libros nuevos en las escuelas. Bueno, para tal año vemos que haya más libros o no en la biblioteca de las escuelas. Pero el punto es, bueno, listo, llegaron los libros, ¿qué pasó? ¿De acuerdo? No solamente pensar, en este caso, en el output, sino también pensar en el outcome. Es decir, no solamente en la decisión, sino en el resultado que estoy consiguiendo en ese caso particular. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a la sociedad le importa mucho más el resultado, el efecto, que la decisión que estoy tomando en ese caso específico. Insisto con una cuestión que es importante para tener, bueno, sí, dentro de la administración pública también me van pidiendo los indicadores de cumplimiento asociados a las cosas que se iban mostrando esta mañana. Bueno, está bien, y muchas veces los impactos tardan más tiempo, pero en cuanto se puedan mostrar, lo primero que hay que mostrar es eso. ¿De acuerdo? Porque a la sociedad que un 100% de ejecución del gasto. ¿Qué me importa? O sea, ¿de acuerdo? A quien importa eso no es a la sociedad en este caso específico. ¿De acuerdo? Y eso también es importantísimo para tener en cuenta. Pero creo que lo que mostraban ustedes es un muy buen caso de victorias tempranas que se puede vender muy bien y que puede potenciar otros tipos de programas en estos casos particulares. ¿De acuerdo? Pero ¿sabes, Juan Pablo? Sí. Que una de las cosas que sucede en el tema de las políticas de lectura es que justamente a veces nos quedamos en el caso que ponías ahorita, que es lo que le interesa más al político, ¿no? Es decir, entregamos tantos libros, invertimos tanto presupuesto y luego no hay lugar al proceso, digamos, de formación, de seguimiento, de demostrar esos efectos que tienen esas acciones que desde lo político son quizás en algunos casos lo que interesa más. Sí. Es por eso nos encontramos en algunas ocasiones con planes o con políticas que están a nivel de dotación, de entrega, de distribución de materiales, pero después no sabemos qué pasa con esos materiales, no hay acompañamiento, no hay formación, no hay mejoramiento de espacios de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí digamos que una... Sí, insisto, lo que hay que mostrar son las dos cosas. Y yo entiendo que lo de los resultados también es extraordinariamente fastidioso. No sé, yo se lo pongo en el ámbito en el que yo trabajo. Yo presento un proyecto de investigación a un financiador y el financiador me dice, bueno, pero dígame cuál es el impacto que va a tener con ese proyecto. ¿Qué sé yo? No sé cuál va a ser el impacto en mi primera reacción. Yo lo voy a hacer, voy a sacar los resultados y espero que esos resultados produzcan algún tipo de impacto en ese caso particular. Entonces, yo entiendo perfectamente lo difícil que es hacer esa cuestión, pero el punto es, yo creo que en buena medida que tengan éxito programas de este tipo pasa no solamente por mostrar, ir chuleando que fui haciendo las cosas que dije que iba a hacer, sino qué resultados produjeron esas decisiones que se tomaron. No sé, por ponerlo
de alguna manera. Bueno, listo, cuando están terminando el colegio, los chicos que leen mejor, además hacen mejor un montón de otras cosas. Sí. Eso sería la idea. No, un poco la experiencia, me estoy remitiendo a una experiencia de ayer. Ayer, por lo menos en el área cultural, ayer busqué el resultado de la entrega de libros que hizo el ministro, en el marco de un proyecto que se llama Un libro, una esperanza. Y con la inauguración de una feria que tiene mucho destaque, el gran titular en los diferentes medios fue: el ministro de Cultura entrega 7.000 libros a bibliotecas públicas de Itapúa, del departamento de Itapúa. Pero lo que pasa es que esa entrega tiene que ver con un proceso en el que está involucrado Sarlau también, donde se hizo formación, un curso de herramientas básicas que se dio a estudiantes de ciencias de la información, que fueron a las bibliotecas seleccionadas, donde un compromiso de la biblioteca era formar un grupo de voluntarios que se capaciten para dinamizar la biblioteca. O sea, ese es el proceso que va quedando por ahí, aparte de la dotación de libros. Y en esa entrega de libros están comprometidos gobernador, que va a recibir para su biblioteca departamental, están comprometidos intendentes donde están estas bibliotecas, y entonces también es como que ellos ven de pronto que el libro les lleva también a espacios en los medios, que también es importante. Entonces, no sé, a mí me remitió a pensar en eso, que es un pequeño triunfo, porque además van a ser 25 bibliotecas en 8 departamentos. Entonces va a seguir, tenemos 2 entregas más y las capacitaciones que se van haciendo paralelamente. No, y el punto, fíjense, una cosa no quita la otra, que haya que hacer el rendimiento asociado a el avance de los proyectos. No estoy diciendo eso no hay que hacerlo, porque además para los gobiernos es importantísimo, no pueden más hacer eso los gobiernos, pero el punto es, bueno, también hay que pensar en la otra dimensión, que es la más compleja en este caso particular. Y asociado a lo que vos estás planteando, volvemos a algo que estábamos diciendo antes y que también aparece ahí. Es como, si se quiere, entre comillas, yo aprendo a vivir en simbiosis con esos otros sectores. ¿De acuerdo? Porque acá hay un punto que es importante para tener en cuenta. Si a mí me va mal, a ellos probablemente también, y viceversa. Muchos aspectos. Y además omitió una carta de compromiso donde se plantea, firma el intendente, firma el gobernador, que van a tener personal estable, uno que tengan una ordenanza de creación de la biblioteca, que en muchos casos no hay, otro que tengan funcionarios permanentes atendiendo la biblioteca, otro que van a tener un espacio adecuado, porque hay lugares que la biblioteca es una pared, en medio de un montón de otras cuestiones que se atienden ahí. Entonces, se va asumiendo también una serie de compromisos a nivel local, y eso es ir institucionalizando también la biblioteca pública. Bien. Es institucionalizar la biblioteca pública, es importantísimo para el Estado porque eso implica mayores niveles de estatinidad, un mayor avance desde el punto de vista territorial del Estado en lo que podríamos pensar como su dimensión material en este caso específico. El Estado tiene múltiples dimensiones, no sé, una represiva, tener una estación de policía en cada municipio, pero una material que es tener colegios, tener calles, hospitales o lo que fuera. Más allá de una que podríamos definir como ideológica, que implica tener una identidad común asociada, por ejemplo, una nacionalidad en ese caso particular, que también es relevante para tener en cuenta. Entonces, todo eso es fundamental. La cuestión es, bueno, ahora que eso sirva para algo. ¿De acuerdo? Listo, ya está todo ahí. Ya se tiene, no sé si es el escenario ideal, pero es un escenario mucho mejor que el que había antes. Bueno, ahora es tratar de producir un impacto. Digo, cuando decía antes sirva para algo, digo, un poco sacamos en el sentido de que tenga algún tipo de impacto social, porque si no, la próxima vez que se diga vamos a llevar libros para la biblioteca, ¿para qué? O sea, úsenlos para otra cosa esos recursos. ¿De acuerdo? Y volvemos a la cuestión de la legitimidad. ¿De acuerdo? Una política pública que fracasa o sea, no solamente implica un problema de legitimidad para ella, sino también para toda la agenda, en ese caso particular.
¿De acuerdo? Ese es un punto que es importantísimo para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque además la agenda es mucho más que una política pública particular. ¿De acuerdo? Incluso se puede constituir de múltiples políticas públicas y cuestiones que son relevantes para tener en cuenta. Entonces, el fracaso de una política pública específica la deslegitima a sí misma, pero también deslegitima a la agenda donde está incluida. ¿Por qué? ¿Cuál es la reacción en ese caso específico? Usemos la plata para otra cosa. ¿De acuerdo? Sí, dale. Muchas gracias por esto, muy interesante. Sí, hoy. Yendo tocando el punto del feedback rápido y lento, especialmente rápido, yo creo que muchos de los presentes aquí han enfrentado ese mismo reto, que es el feedback rápido, es el más difícil de financiar y el más difícil de probar. Y para muchos es como un círculo vicioso. Yo también entiendo y estoy completamente de acuerdo contigo que es importantísimo ese feedback rápido, pero me encantaría saber en tu experiencia o en tu entendimiento de este modelo, qué estrategias se pueden implementar para poder tener acceso a un poco de recursos para ese feedback, o cómo se puede integrar, cómo se puede construir esa propuesta con recursos como parte para poder dar los dos, el feedback lento y el feedback rápido, ¿no? El feedback rápido en particular, especialmente si el feedback rápido tiene que ser un impacto social como hicieron nuestros colegas de Ecuador, ¿no? O demostrar impacto social. Sí. Ahí hay una cuestión que es, a ver, y ahí está el gran drama asociado a este tipo de cuestiones. El punto es, si existiera la receta para eso, vendo la receta, me vuelvo rico y a todos nos va bien, por ponerlo de alguna manera. Pero el punto es que nunca es tan fácil. O sea, yo siempre lo discutía con mis estudiantes de la maestría en gobierno en este caso. Bueno, si esto fuera tan fácil, llevábamos las políticas públicas de Estocolmo a Cali, Cali se volvía a Estocolmo. ¿De acuerdo? Pero no, es mucho más complicado en ese caso, cualquier caso en este caso particular. Creo que uno de los puntos que intuitivamente yo te respondería en ese caso específico son importantes para tener en cuenta es, uno, pensar no solamente la política pública en términos de un objetivo final, sino también de una secuencia de objetivos previos que uno pueda ir mostrando cómo se van cumpliendo, y además objetivos que uno tenga algún tipo de certeza que pueden producir algún tipo de impacto en este caso específico. No sé, qué sé yo, a ver, ponerlo de alguna manera, que los chicos se queden más tiempo en el colegio, que normalmente es una preocupación frecuente que aparece entre los padres y por lo menos nosotros lo vemos muy frecuentemente, o sea, quiero que estén en el colegio, no quiero que estén en la calle. Bueno, el desarrollo de esta política pública todavía no sabemos si va a hacer que tu hijo sea mucho más competente, no solamente en la lectura, sino en todos los aspectos en los que la lectura se derrama, por ponerlo de alguna manera. Pero mientras tanto, logramos que se quede en el colegio hasta las 5 de la tarde y que no anda de vuelta por la calle. Estoy, no sé, diciendo una pavada posiblemente, pero... O sea, como un objetivo que está asociado al objetivo final, no es el objetivo final ni lo va a ser de ninguna manera, pero eventualmente te permite mostrar esa victoria temprana, mientras vas avanzando en la otra dirección. ¿De acuerdo? El tema es, bueno, cuáles son, cómo pensarlos, cuáles son los recursos que tengo para materializarlo, pero también los recursos políticos que tengo para negociarlo, porque de nuevo los recursos son escasos y también los quieren otros para hacer otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces tengo que convencer al presidente, al gobernador o al intendente de que eso sirve para algo, en este caso particular. Y ahí volvemos en cómo armo la coalición. Entonces la coalición en este caso específico podría ser con los directores de los colegios, pero también con los funcionarios del ministerio que quieren que suban los resultados en las PISA, pero también, no sé, con los rectores de las universidades que le van a llegar más estudiantes en el futuro y, no sé, y algún periodista interesado y 3 profesores que investigan eso. O sea, caricaturizando un poco la cuestión. ¿De acuerdo? Porque no es solamente diseñar técnicamente la política, sino ver cómo la puedo hacer políticamente viable y socialmente viable en ese caso específico. ¿De acuerdo? Porque de nuevo, el diseño
óptimo desde el punto de vista técnico, no me garantiza nada, y no solamente no me garantiza nada, sino que tarde o temprano, después de que pase por las distintas etapas de negociación que voy a tener que hacer, la política no va a hacer eso. ¿De acuerdo? Porque me voy a encontrar con el de Hacienda que me va a decir, no, eso cuesta demasiado, hay que recortarlo. Me voy a encontrar con el de Vivienda que dice, yo necesito esta parte para esto otro, y me la van pelando por el camino y queda lo que queda. Que es lo que normalmente pasa con toda política pública. ¿De acuerdo? Por eso digo que las políticas públicas nunca son óptimas. Cuando nosotros hicimos la encuesta comportamental lector 2011, hicimos después de línea base con la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, que estudió cuánto más se podía ganar en salario a partir de leer más comprensivamente. Y ese estudio, que tampoco fue tan extensivo, pero provocó harto impacto en prensa. Porque llegaron muchas personas a ver los resultados de la encuesta, porque veían, sí, creo que se lograba como 2,5% más de salario si tú aprendías, o sea, si tú leías comprensivamente, o sea, muy poquito, 2,5. Sí, pero causó gran impacto en emprego, empregabilidad, efectos económicos, no abandono escolar. Hicimos justamente eso como una estrategia para captar otros públicos también. Eso me parece que es buenísimo, o sea, creo que es una muestra muy clara de lo que implica la coalición en este caso particular, ¿de acuerdo? Cómo buscan en este caso asociarse con la academia que pueda hacer esa investigación, pero además buscar que la prensa vuelva a público eso, porque si hacen el estudio después nadie se entera más allá de ustedes, no sirvió de nada ese estudio. Sí. ¿De acuerdo? Y si ese estudio sirve para legitimar la política y convencer a los tomadores de decisión para que tomen la decisión de promoverla, ejecutarla, etc., bueno, ahí es donde, o sea, creo que ese es un muy buen ejemplo de cómo funcionaría la coalición en ese caso particular. No sé, pensando en voz alta, si después se puede además sumarle, bueno, no sé, yo lo que conozco en el caso colombiano es que además los salarios se disparan en el momento en que uno hace un posgrado. Si tus posibilidades de entrar a un posgrado por haber hecho, por ser mejor lector, por ponerlo de alguna manera, aumentan, eso potencialmente hace que tu expectativa salarial, y si además te conseguís, no sé, gerente de un banco multimillonario que fue parte de un experimento de políticas públicas, ellos diciendo, qué buena esta política, ahí cerrás y listo. O sea, lo que recomiendo en ese sentido es como asociarse como como factor económico que dé como resultado en tu diagnóstico que permitan afirmar la política pública en cuanto a factor de desarrollo social. Bien, y además el punto es, porque, fíjense, ya te dejo un segundito, porque además la demanda social no es por política de lectura, la demanda social es por salarios más altos o por mayor empleo, etc. Pero la decisión política pública de lectura puede contribuir a resolver esa demanda. El tema es cómo convenzo. Productividad, es muy importante los valores de la productividad, aumento de la productividad asociada a las competencias, a la cualificación, indirectamente es bueno por nuestra. Sí, es que creo que justamente puede ser mucho más interesante o más llamativo para un político cuando se le dice a través de la lectura vamos a superar índices de pobreza, disminuir índices de delincuencia juvenil, transformación de zonas, digamos, inseguras en ambientes seguros a través de la creación de bibliotecas, que decirle vamos a incrementar los índices de lectura. No lo decía Magali Gabalino un poco el primer día, o sea, políticas de lectura ¿para qué? ¿Sí? Y en Colombia, por ejemplo, hace algunos años se hizo una investigación del retorno social de la inversión que se había hecho desde el Gobierno Nacional en lectura, y esa investigación, una de las cosas importantes que arrojó es que uno de los mayores cambios o impactos que había tenido la inversión era ayudar a disminuir los índices de violencia intrafamiliar, incluso más que incrementar los índices de lectura. Y uno ve en Colombia, por ejemplo, en Medellín, en Antioquia, no me acuerdo en ese momento el nombre del municipio, no sé si es Sabaneta, que es como uno de los municipios que tiene más altos índices de violencia contra la mujer.
las bibliotecas públicas se están asociando a las, se asociaron, ya eso fue uno de los proyectos que se presentó incluso a INELI, un proyecto que lideró el CEPLAL, y se están en asocio con la Secretaría de la Mujer del municipio. Empezaron a convertir la biblioteca en un espacio de enunciación, ¿no?, de las mujeres, a visibilizar mucho más la literatura escrita por mujeres, a hacer conferencias sobre los derechos y la participación de la mujer en el municipio. Entonces es la lectura un poco en contexto y aportando como un vehículo para transformar esas problemáticas sociales. Y eso se ve más fácil que decir, mire, es que el índice de lectura es esto y queremos, puede que eso a un político no le diga nada, pero si yo le digo, si invertimos en lectura, o a partir de ejemplos, si invertimos en lectura, los jóvenes van a poder comunicarse mejor, van a poder expresarse mejor, van a poder conseguir más rápidamente trabajo, van a poder generar emprendimientos a través de procesos de formación en las bibliotecas públicas, porque se convierten en laboratorios o en incubadoras de proyectos comunitarios, incluso. Entonces, es esa narrativa de la que hablaba Carla, ¿no? O sea, cómo fortalecer, y un poco este taller creo que nos invita mucho a eso, y creo que a lo largo del día de ayer y hoy es a ir encontrando y descubriendo muchos elementos que enriquezcan el discurso que cada uno tenemos para hablar de nuestro trabajo mismo y de por qué defendemos y promovemos las políticas. No es leer por leer, no es porque sí, es porque definitivamente la lectura es una herramienta poderosísima para transformar, ¿no?, esas problemáticas y generar el mundo. Y permitime que agregue una cosa que me parece que es importante. Ojo, porque para ustedes puede ser leer por leer, y que ustedes crean que leer está bien porque es bueno leer, independientemente de los objetivos que se vayan a lograr. Pero de esa manera no van a convencer. ¿De acuerdo? Y está bien pensarlo, pero no está bien usarlo como estrategia para producir el convencimiento. ¿De acuerdo? Creo que el ejemplo que ponés vos de Sabaneta es otro ejemplo muy bueno en el sentido de lo que hemos planteado antes de victorias tempranas. ¿De acuerdo? Nos encontramos con esto, o sea, con la cuestión de disminuye la violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, etc. Ese es un caso perfecto para tratar de reproducirlo en otros municipios. Y si después eso funciona bien en otros municipios, para volverlo una política, y así uno va encontrando cómo todo esto se va enganchando. O, por ejemplo, también encadenando los distintos niveles. Para el presidente de Perú es bueno esto, porque mejoran los resultados de las PISA, pero para el alcalde de Cusco porque los chicos no están en la calle. Y cada uno le encontrará su cuestión particular. Y eso es todo parte esencial de esa idea de la coalición, en este caso específico. De la misma manera que vos mostrabas el tema de la coalición también asociado, por ejemplo, bueno, no solamente le importa a la Secretaría de Educación o de Cultura, sino también eventualmente le puede interesar a la de Seguridad, a la de, ¿cómo se llama? De la mujer, etc. Protección social, sí, qué sé yo, le puede interesar al hospital municipal porque llegan menos mujeres heridas, no sé. ¿De acuerdo? Creo que todo ese tipo de cosas son las que se pueden ir utilizando también como victorias tempranas, que en definitiva lo que pueden producir es una suerte de efecto cascada, ¿de acuerdo? En el sentido que esto empieza con algo pequeño y va arrastrando cada vez más y creciendo, incorporando cada vez más dimensiones y se vuelve indudablemente más relevante. ¿De acuerdo? Creo que sí, dale. Muchas gracias. Uno de los temas que también compartimos es ese advocacy, esa alianza con instituciones, el discurso también del retorno de inversión del Estado en cuanto a los servicios que se brindan a la comunidad y que son beneficiosos desde la biblioteca. Son uno de los temas que nosotros usamos en diferentes aspectos, porque uno de los temas es la inversión del Estado en todo lo que se llama gobierno digital, fuentes digitales, simplificación de trámites. Pero si el público no lo aprende a usar, no hay un retorno de inversión. Entonces, ese es uno de los temas que hemos trabajado. Y de hecho en Costa Rica hay dos temas que han sido muy importantes y que hemos estado trabajando muy fuerte en ese advocacy, y estamos en el Plan Nacional de Desarrollo, pero irónicamente no específicamente en el tema lectura, sino en el tema de espacios públicos conectados,
con la Política Nacional de Telecomunicaciones. Las primeras veces que nos presentamos decía, ¿qué tienen que ver las bibliotecas con telecomunicaciones? Nada que ver, o sea, no tiene ninguna relación. Y en este momento, pues, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con el Fonatel-Sutel, que es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, estamos en una alianza porque las bibliotecas sean un punto referente de conectividad y de reducción de la brecha digital. Entonces, todas las bibliotecas públicas de Costa Rica tienen puntos de internet inalámbrico gratuito de alta ancha. Eso nos ha permitido tener presencia dentro de la Política Nacional de Telecomunicaciones. Y la otra es junto en alianza con el Ministerio de Justicia y Paz. Como bueno, saben, Costa Rica no tiene ejército, somos un país democrático, vamos a hacer bicentenario de independencia, y entonces con Justicia y Paz hicimos una alianza donde se crearon los centros cívicos por la paz en los que hay bibliotecas. Entonces nuestro tema ha sido bibliotecas generadoras de cultura de paz. Cómo desde el trabajo que hacemos desde las bibliotecas estamos apoyando el desarrollo de la cultura de paz, principalmente en la juventud, aun cuando así estamos tocando otros públicos. Más intervenciones, preguntas, comentarios. Si no, creo que ya son las 5:30, que es el horario contado para terminar, así que un placer compartir la charla.